Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Eres William Hernández, analista petrolero y también articulista en su columna Bitácora Energética, que tienen varios portales. Usted como analista petrolero, y sé que usted ha estado en sus columnas siempre comentando sobre algunas cifras o sobre cómo está la producción petrolera venezolana. Quería que nos hiciera un pequeño análisis de cómo ha estado la industria petrolera durante estos 2 primeros meses, visto que el año pasado fue medianamente mejor, pero bueno, que este año parece que como que ha comenzado un poco lento. Hay que comenzar diciendo que el promedio de producción anual para el cierre del 2024 fue un promedio de 850,000 barriles día, promedio de la producción anual. Si lo dividimos, ¿no?, en bloque, vamos a decir lo que de esos 850,000, un promedio 200,000 barriles le corresponde a Occidente, un promedio a 135,000 barriles a Oriente y un promedio de 500,000 barriles a la faja petrolífera del Orinoco. Eso sumamos un promedio a esa cifra, ese promedio anual para el cierre de 2024 de 850,000 barriles. Hoy en día las cifras OPEP, o las cifras que le entrega a la principal industria del país, a los OPEP, o que se entera a los OPEP por tercera vía, ellos hablan que está en un promedio de 970,000 barriles día. Pero yo quiero aclararle a toda la sociedad venezolana y todos los que seguimos el tema de la industria petrolera, de nuestra principal industria del país, de esos 970,000 barriles promedio, hoy hay que restarle un promedio de 150,000 barriles día. ¿Pero por qué hay que restarle 150,000 barriles día? Porque son los 150,000 barriles que se importan de diluyentes para poderlo mezclar específicamente con ese petróleo de la faja petrolífera del Orinoco, para que nos quede a un grado API entre 17 y 18 grados, o sea, lo que nosotros llamamos un crudo medio en promedio, ¿no? Entonces, o sea, esa cifra que se arroja a la calle, que son los 970,000 barriles día, no es la cifra real, tiene que restarle los 100 promedio, ¿no?, de 150,000 barriles día que se importa para lo que es diluyente. ¿De dónde vienen? Vienen de la India y vienen de Irán. Esa es la importación que tenemos, o sea que venimos quedando hoy a un promedio de producción entre 820 y 830,000 barriles día. Eso es lo que nosotros estamos produciendo hoy en el país. Se ha hecho muy lejos esa meta de 1 millón de barriles diarios que se ha propuesto el gobierno de varios años, ¿no? Sí, mira, en los últimos 6 años, si hacemos más o menos una evaluación, se ha incrementado un promedio, se ha venido incrementando la producción venezolana, o sea, se ha venido incrementando, ¿qué se ha venido incrementando? En un promedio de 110,000 barriles día. Eso de un promedio desde hace 6 años para acá, 2018, 2019, esa producción se ha ido incrementando a 110,000 barriles día, pero se hace muy cuesta arriba la producción para llegar al 1.200.000 y 1.500.000 barriles que se anunciaron con bombos y platillos hace un par de años, por múltiples razones, ¿no? Falta de inversión, cómo se encuentra la principal industria del país, la corrupción, el desmantelamiento de la principal industria del país. Hay que decirlo que entre el 2018 y 2019 salieron cualquier cantidad de toneladas de chatarra provenientes de nuestra industria petrolera, salieron por el puerto de Guanta. Y eso es parte de lo que ha venido pasando con el deterioro de nuestra principal industria del país. Adicional a eso, lo que son el mantenimiento preventivo y correctivo que ha llevado a la principal industria del país en el estado que se encuentra. Adicional a eso, lo que es la falta de inversión, lo que es seguridad jurídica, todo esto suma para poder invertir al país, o poder invertir en materia petrolera. Sobre cómo está el estado de la infraestructura petrolera, porque he visto que la ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, ha visitado varias de las plantas petroleras en el país, pero hemos tenido poca información sobre lo que se está haciendo para recuperarla, ¿no? Y me voy a leer un titular del portal Banca y Negocio, donde ellos entrevistaron también a otro analista petrolero,
petrolero, y él señalaba que la industria petrolera requiere 2.000 millones de dólares para recuperarse y así también puede alcanzar los 3 millones de barriles diarios que alguna vez tuvo el país. ¿Cómo se encuentra hoy en día la infraestructura petrolera y si usted está al tanto de que se están haciendo algunas mejoras? Pues mira, en los últimos años, hay que decirlo, en este caso la Petropiar o Chevron, por decirlo así, ¿no? Ha venido haciendo algunas inversiones para aumentar su producción. Ahora, pero aquí hay dos cosas que hay que tener claro. Aquí se crearon empresas mixtas, ¿no? Empresas mixtas en un promedio que Venezuela tenía, ¿no? Vamos a hablar del 2000 promedio, en el país habían 29 empresas transnacionales. Ese era un promedio. Y en un periodo posterior, o sea, en el transcurso de la primera década, empezaron lo que fue el tema de las empresas mixtas, ¿ok? Que muchas de esas empresas, esas 29 transnacionales, pasaron a estar en sociedad con la principal industria del país, donde tenían algunos porcentajes. Ejemplo, por no citar una cifra, ¿no? PDVSA, o la principal industria del país, tenía el 51% y la mixta tenía el 49%. Siempre la principal industria del país tiene mayor porcentaje. ¿Qué ha pasado a partir de ese momento? Las inversiones que se hicieron en el país, como sociedad, se tiene que hacer en función a los porcentajes que tenemos de la sociedad. O sea, si yo soy socio, yo soy de la mixta, soy representante de la mixta, si yo tengo el 49% y hay que hacer ampliaciones o mejoras, perforación, estudio geológico, entre otros, tengo que poner mi capital en función, la inversión que voy a hacer es en función a lo que yo tengo, a lo que me corresponde a mi porcentaje. Ahora, ¿qué pasó allí? Que eso no sucedió por parte de la principal industria del país, sino que empezaron a cubrir el 100% de la deuda, de esas ampliaciones las empezó a colocar, fue la mixta, o la puso la mixta, o la cubrió la mixta. Eso nos ha llevado hoy que de esas 29 empresas transnacionales que hay en el país, muchas de ellas se encuentran en el país, pero tratando de cobrar una deuda, bien sea con barril de petróleo o bien sea con algún negocio de interés entre ambas partes. Entonces, todo eso nos ha llevado al deterioro de la principal industria del país. Nos ha llevado que tenemos un promedio de más de 24.000 pozos para reactivarlo en todo el territorio nacional y necesitamos inversión, pero esa inversión tiene que venir acompañada de seguridad jurídica, entre otras. Tiene que venir una estabilidad política y social que el país hoy no la tiene que venir un capital, en este caso de las empresas transnacionales, y hoy por no tener seguridad jurídica y no tener una estabilidad política, económica y social, entonces las empresas transnacionales no quieren invertir en el país. Esa es la realidad que tenemos. Claro. Aparte que hay una deuda enorme con estas empresas transnacionales. Te pongo un ejemplo que siempre sale a la luz pública, ¿no? Entonces, que es el tema de Chevron. Chevron hoy se lleva de esos 840.000 barriles promedio que tenemos, que nos quedan libres si le restamos los 150.000 barriles diluyentes, ¿ok? Chevron se lleva 200.000 barriles. O sea, se lleva Chevron para procesar en Estados Unidos en su propia refinería. Pero esos 200.000 barriles son parte del pago de una deuda que tiene la principal industria del país con esta mixta, de los cuales hoy los venezolanos desconocemos la cifra real de deuda que tenemos con esta empresa transnacional. Eso es una realidad. Los venezolanos desconocemos, tenemos que investigar, como decimos en el oriente, en los llanos, tenemos que investigar en este caso por las ramas verdes, ¿no? Averiguar por alguna otra cifra para poderlo averiguar. Entonces, no, esa es la realidad. Ahora, ¿cuánto representa? Porque a eso que voy, ¿cuánto representa? Si tenemos 840.000 barriles promedio, 850, que es lo que nos queda al país, ¿ok? Si Chevron se lleva 200, ¿okay? Nos quedan un promedio de 600. Pero resulta que los otros 450.000 barriles también se van en pago de deuda. De deudas con Irán, deudas con China, entre otros. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda para procesar al país? Lo que nos queda para procesar ahí al país son un promedio de 150.000 barriles día. Eso es lo que nos queda a nosotros los venezolanos. Y de ahí entonces tiene que ir a las refinerías
que tenemos en todo el territorio nacional para procesar combustibles, entre otros. Esa es la realidad. ¿Cuánto se está hoy en día produciendo en gasolina, por ejemplo? Mira, no, nosotros tenemos hoy de esos 150.000, que es lo que nos queda al país, eso es lo único que nos queda. Tenemos que refinar combustible. Y de ahí nosotros estamos apenas cubriendo una demanda del 45% promedio del parque automotor que hay en el país. Eso está distribuido en unas 1.200 estaciones de servicio. Ahora, nosotros seguimos importando gasolina de Irak para cubrir la demanda del mercado, que está en un promedio de 4 millones de vehículos tenemos en todo el territorio nacional. Pero de esos, o sea, que cubrimos, nosotros estamos cubriendo como el 46% del consumo del combustible a nivel nacional. Pero de ese 45%, nosotros enviamos, o se envía, solamente Caracas consume el 43%. O sea que nos viene quedando un porcentaje muy mínimo para ser distribuido en todo el territorio nacional. Entonces por eso queremos en la Gran Caracas se ven algunas colas, ¿ok? Pero cuando tú te vas al interior del país, que vienes hacia Suárez, a la ciudad de Guanipa, que te vas para el estado Bolívar, que te vas para los estados andinos como Mérida, Táchira, y si te vas hacia el centro, entonces vemos colas en todo el territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos produciendo apenas nos da para el 45%, entre el 43 y 45% del consumo nacional. O sea que tenemos que importar un promedio del 65% del combustible entre gasoil y gasolina, ¿no? Para poder cubrir la demanda nacional. Claro. Y tampoco se puede importar tampoco ese 75% porque, bueno, el país no tiene ingresos suficientes para ello. No. Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.